Hola, hola a todos. Una vez más les damos la más cordial bienvenida a su podcast, quisiera creer que favorito, Siervo Rumiante. Y estoy aquí con mis queridos roomies, de derecha a izquierda. Tenemos a Moy. Hola, ¿cómo están todos? Siempre les mando saludos, pero nunca me regresan los saludos. Es cierto. Qué groseros. Manden sus saludos. Sí, manden saludos. ¿Cómo estás, Moy? Bien, bien. Espero que todos los que nos escuchan también estén muy bien. Y pues qué chido que podemos estar otra vez aquí. Mi querido David. Aquí estamos, bro, después de un desayuno de campeones. De campeones. No están para saberlo, Estamos pero... rumiando. Estaba rumiando de verdad. Pero saludos y buenos días. Eso, pues bueno, aquí estamos una vez más con el único propósito de recordar, remasticar, pues lo que Dios nos dijo en nuestra última reunión como iglesia en domingo. Estamos estudiando el libro de Éxodo y el domingo pasado tuvimos este estudio en el capítulo 6 titulado ¿Cómo responde Dios nuestras preguntas? Y pues creo que, bueno, al menos a mí no deja de fascinarme el hecho de que podemos hacerle preguntas a Dios, ¿no? Exacto. Eso es algo bello, es algo sano, incluso es algo necesario, ¿no? Uh-huh. Como para poder tener una relación correcta con Dios. Me atrevería a decir que si como cristiano no estás haciendo preguntas y no estás haciendo mejores preguntas cada vez, uh-huh, me atrevería a decir que pues no estás realmente relacionándote con Dios. Es imposible relacionarte con un Dios como el Dios real. Exacto. Y no tener preguntas, ¿no? Sí. ¿Qué piensan de esto? Sí, de hecho, como que también creo que culturalmente muchas veces se nos enseña a no preguntar cosas, ¿no? No preguntes porque yo digo, o sea, soy tu papá y no me preguntes más porque no sé más a lo mejor, ¿no? Creo que responde muchas veces a figuras terrenales de autoridad que inhiben eso por el miedo a que pregunten algo que no tengo respuesta. Pero lo bonito es recordar que las respuestas están en Dios de todo, ¿no? Entonces, claro, venir con preguntas delante de Dios es precisamente es una relación que tenemos con Él. El Señor nos invita a tener una relación con Él y esa forma es, Señor, esto no lo entiendo. Y eso nos abre toda una vida de una comunicación efectiva con el Señor, de decir, Dios, esto no sé qué hacer aquí, no entiendo esto. Y el Señor nos lleva a su palabra a recordarnos lo que Él ha dicho, como lo que vamos a ver, la respuesta del Señor, ¿no? Exacto. Ahora, yo ahorita que te escuchaba, meditaba y fue interesante esta analogía o este ejemplo que pusiste de padre e hijo. Recordaba a mis hijas, ¿no? Tan pronto pudieron articular. Empezaron a preguntar. Sí, es como lo normal cuando hay vida y una relación, ¿no? Pues es que preguntas y son la manera de, pues, tanto de crear esos vínculos, ¿no? Uh-huh. Como de crecer, como de madurar, claro, ¿no? Hablando neurológicamente, sí, cerebralmente, ¿no? Para los bebés, ¿cuánto más para la vida cristiana, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno pensaría como que, y pensé que esa es la dirección que ibas a tomar, fíjate, que sí, se nos enseña a no hacer preguntas. Pensé que ibas a ir en esa dirección de la fe como un dogma, ¿no? O sea, no hagas preguntas, acéptalo y prácticamente y cállate, ¿no? Sí. De hecho, Dios se puede ofender si le haces ciertas preguntas, ¿no? Exacto. Se va a incomodar o no. De hecho, justo pensé eso, pero no te quería preguntar. No, sí lo pensé. Porque de hecho lo hablábamos hace ratito. Lo hablábamos hace ratito de no nos gusta hacer el podcast. No nos gusta hacer preguntas. Bueno, muchas veces no damos el espacio a las preguntas por el miedo a que no te sé responder eso. Entonces, sí, por ejemplo, oye, ¿por qué Dios permite eso? Dios es soberano, no preguntes. Y sí, hay una realidad ahí. Claro, Dios es soberano, claro, y Dios puede permitir lo que sea, pero Dios tiene una respuesta para todo. Y muchas veces, por eso nos hace como muchas veces como cristianos a pensar que Dios es un Dios
que calla ante nuestras dudas, que no nos va a decir, entonces los planes de Dios son misteriosos. Y cuando Dios en su palabra nos va revelando qué quiere de nosotros, entonces sí es un error, porque como no sabemos por qué Dios está haciendo las cosas y a lo mejor internamente tenemos las mismas dudas, me da miedo ir a ese terreno donde no conozco y no preguntes. Ahí se queda, acéptalo y ya. ¿No? Y te hacen un cristiano sometido, nada más callado, sin tener una relación realmente con el Padre, ¿no? Sí, y bueno, definitivamente no es bíblico. Simplemente no es bíblico el no ir al Señor con nuestras preguntas, ¿no? Y ya lo hemos puesto varias veces como ejemplo. El libro de los Salmos creo que es la mejor demostración de cómo la adoración y la fe no son incompatibles con la... pues eso, con la incertidumbre, con las dudas, con las preguntas, ¿no? El mismo nombre de la nación de Israel, ¿no? Israel, el que lucha con Dios. O sea, es parte de nuestra relación con Dios, ¿no? Luchar por entender, ¿no? Vale la pena dejar en claro que aunque Dios tiene respuestas para todo, no todo nos lo responde con argumentos, ¿no? O con explicaciones. Y justamente eso fue algo que a mí me impactó de un modo, a un nivel personal y de un modo muy bello. El primer punto que meditábamos en Éxodo capítulo 6. Solo para recordar el contexto, en el capítulo 5, Moisés finalmente va a Egipto, va ante Faraón. Faraón no deja ir al pueblo, agrava la servidumbre del pueblo y el pueblo termina enojándose con Moisés. Y Moisés termina yendo al Señor súper afligido, consternado, sacado de onda, preguntando ¿por qué afliges a este pueblo y por qué me enviaste? ¿No? Y en el capítulo 6 vemos justamente en el primer versículo que el Señor respondió a Moisés. Es muy bello eso. Y veíamos 4 puntos. El primero, Dios respondió revelando su persona. Y lo que vemos en los versos 1 al 5 es exactamente eso, ¿no? Que Dios no respondió, no sé, presentándole una gráfica. Mira, Moisés, ¿no? Faraón se va a endurecer, entonces esto va a ocasionar esto, y esto va a permitir que mi soberanía sea exaltada. Voy a manifestar mi poder de modo más evidente, no solo para ti, sino para los egipcios. Algunos hasta van a creer, y cuando salgan van a salir contigo. Y créeme, la película va a quedar más chida así, ¿no? Dios podría haber respondido así, y lo sorprendente es que en lugar de responder a su pregunta como directamente, Dios lo enfocó en él mismo, ¿no? Y le recordó: yo soy el Dios de tus padres, ¿no? Yo hice pactos, yo hice promesas, he escuchado al pueblo y estoy aquí, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que más les asombra sobre, o más les llama la atención sobre esta manera de responder? ¿Qué podemos aprender de eso? Pues me llama la atención eso, de que Dios ve verdaderamente nuestra necesidad de nuestro corazón en las preguntas. Entonces Él responde las preguntas de una manera sabia y no muchas veces como nosotros quisiéramos, porque a veces como quisiéramos en realidad no sería como una ayuda, ¿no? O sea, tal vez intelectualmente o descansaría nuestra mente en algunas circunstancias, pero la verdad que esa pregunta que hacías el domingo de qué preferirías, ¿no? Un Dios que está cerca de ti cuando esas preguntas surgen y que camina contigo, o un Dios que solo te explica y ahí tú vele, ¿no? Entonces, la verdad, al final, todas estas preguntas, muchas veces yo quiero pensar, y a la luz de lo que estamos leyendo, que muchas veces preguntamos cosas y a lo mejor no nos damos cuenta que Dios nos está respondiendo así, estando ahí con nosotros, ¿no? Acompañándonos en cierta situación, a lo mejor desfavorable o triste o lo que sea, pero podemos ver cómo Él está ahí y me hace hermoso eso. O sea, creo que no podemos recibir algo mejor que a Dios mismo al lado de nosotros, acompañándonos en eso que no entendemos a lo mejor, ¿no? Ahora, desde su perspectiva, y justo esta semana estaba escuchando este ejemplo de hay un pastor que se llama Alex San Pedro. Maravillosa su manera de explicar y de razonar y demás. Y él abordaba este tema de cómo nuestra incapacidad de comprender a Dios nos puede llevar a conclusiones equivocadas
sobre quién es él, ¿no? Por ejemplo, vemos a Moisés, ¿por qué afliges a este pueblo? Desde su perspectiva, pues como que Dios está ocasionando incluso más dolor, ¿no? Y este pastor ponía el ejemplo de sus hijos, de cuando pequeños empezaban ya a bañarlos en casa y demás, y los bebés se iban volviendo conscientes de lo que venía cuando el papá le quitaba la ropa, ¿no? Y el bebé empieza a llorar, ¿no? Entonces dice él, imagínate desde la perspectiva del bebé, ¿no? ¿Por qué mi papá me está quitando la ropa? Siento frío. Claro. ¿Por qué no me agarra bien? Me voy a caer, ¿no? Y el agua. Me trago en el ojo. Y luego, ¿por qué me talla así la cabeza? ¿No? Desde su perspectiva, pudiera parecer que su papá está haciendo algo súper cruel y despiadado, ¿no? Es verdad. Y como papá, sabes que va a llorar, sabes que no lo disfruta, ¿no? Al principio, ya después se súper relaja, ¿no? Pero bueno. Lo haces porque es bueno y lo necesita, ¿no? Claro. Entonces, eso, tenemos un Dios presente. O sea, incluso si desde nuestra perspectiva Dios está ocasionando esto, significa que Él está en control, ¿no? Y lo está haciendo con propósitos definitivamente. No es algo arbitrario. Dios no juega los dados, decía algún filósofo. Y Dios tiene con límites, ¿no? O sea, lo está permitiendo hasta cierto límite. Claro. ¿no? En el que no haría más que el pueblo no pudiera como soportar o que fuera benéfico. Primera de Corintios, ¿no? 10, 13. Eso. ¿Cómo dice? A ver cómo dice, güey. Nos ha sobrevenido. Ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Soportar, sino que hará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Resistir. Resistamos y soportemos. Exacto. A mí algo que de este primer punto que me llamó mucho la atención es Moisés los está viendo sufrir ahora, ¿no? Y Dios los ha visto durante 400 años. Entonces, ¿quién tiene el panorama más claro? Pues el Señor. Y es interesante eso porque nos hace recordar precisamente eso, que Dios está en absoluto control de todo y Él sabe. A mí algo que justo he estado meditando un poquito es Job cuando pregunta y está haciendo preguntas. Entonces le dice Dios, ok, ¿quieres respuestas? Ahí te van ahora mis preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo formé la tierra? Cíñete los pantalones como hombre, le dice. Y vamos a platicar a ver si sabes. ¿Dónde estabas tú? Señor, ¿dónde estabas? Entonces... Sí, cierto. Pero fíjate, entonces esto me hace pensar que las preguntas de Moisés eran genuinas, eran Dios, ¿qué onda? O sea, mi perspectiva me hace ver nada más aquí, este sufrimiento de estas personas hoy, y es claro que desde que yo llegué, que me mandaste, está pasando esto. Pero entonces ahí, pues Dios le responde de esta forma, ¿no? Pero cuando preguntamos también de otra manera, pues el Señor, oye, ¿dónde estábamos nosotros cuando Él hizo todo esto? ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor ha tenido un plan perfecto trazado desde siempre y nada se sale de su control. Entonces nuestras preguntas realmente deberían de ir simplemente, Dios, te doy la gloria porque esto tú sabes, solo tú tienes el control de esto, tú sabes qué onda. Y pues el Señor así también... Pero yo creo que es la forma en la que venimos delante del Señor a preguntarle, ¿no? Pero se me hace muy bonito eso. El Señor los ha visto. Sí. Tú estás viendo algo temporal ahorita. Yo tengo el panorama completo y tienes que aprender también a descansar en eso. Pero también te recuerdo quién soy y se revela su persona. Que con todas tus preguntas, yo soy Dios y yo tengo el control y yo me parecí y yo tengo un pacto y yo lo estoy cumpliendo y ahora verás, ¿no? Sí. Al final confiar en el Señor es una cuestión de relación, ¿no? Más que de explicaciones o de información, ¿no? De hecho, eso es lo que nos llama, ¿no? La Biblia a perseverar en él. Es esa relación continua, ¿no? En la que hay preguntas, va a haber diferentes tipos de situaciones en tu vida. Dios te va a hablar de diferentes maneras y va a estar contigo y lo conocerás en diferentes ámbitos, ¿no? Pero todas esas son respuestas a muchas preguntas que tenemos, inclusive cuando empezamos a caminar con el Señor y no sabemos y no le conocemos. Sí. Y Dios va respondiendo en el camino. Claro. Y entre más preguntas te contesta el Señor, más preguntas tienes. Es la realidad, ¿no? Por ahí se nos pasó comentar el hecho de que si hay
si hay preguntas deshonestas, Claro. el Señor guarda silencio ante esas preguntas, ¿no? Y vimos varios ejemplos bíblicos de eso. Pero las preguntas honestas, definitivamente Dios, no solo Dios puede con ellas, sino Dios te invita, ¿no? Dios te invita a ir a Él y Él es la verdad, ¿no? Sí. Y Él es el camino y Él es la vida. Entonces, si tú estás escuchando esto y tienes poco tiempo en el Señor y dices, oye, es que me convertí y honestamente tengo más preguntas ahora que antes, eso es un buen síntoma. Sí. Y está bien y es bueno, ¿no? Que tengas preguntas. Lo importante, y creo que sería bueno antes de continuar, porque vamos a seguir viendo cómo Dios responde, ¿no? Pero la primera manera en la que responde es revelando su persona. Y lo importante es que aprendas a escuchar también. Exacto. ¿No? O sea, a veces el Señor no te responde con argumentos o explicaciones o promesas. A veces te responde simplemente recordándote, ¿no? Que Él está ahí, que Él te ama, ¿no? Y pues bueno, ese fue el primer punto. Dios respondió a Moisés revelando su persona en primer lugar. Y tiene sentido, ¿no? Porque nada de lo que va a decir después tendría peso si Moisés no recordara delante de quién está. Exacto. Entonces su segunda manera de responder fue en los versos 6 al 9. Que anuncia su evangelio. Ajá. Esa parte estuvo chidísima porque este paralelismo de recordar que es la obra de Dios. O sea, porque ahí lo vemos claro. Yo voy a hacer, lo sacaré. Y nos lleva a entender que es su obra, ¿no? Y qué bonito es descansar en su obra también. Sí. Pero sabiendo quién es Él. Como decíamos, previamente se reveló. Claro. Ya sé quién eres, entonces voy a descansar en que tu obra va a ser llevada a cabo, tu plan es perfecto. Y así mismo fue con el evangelio. O sea, llegamos, estamos muertos en delitos y pecados y llega la única forma en la que podemos ser reconciliados con Dios, que es a través de Jesús. O sea, una obra que Él planeó, que Él ejecutó, que Él hizo y nosotros estamos invitados a creer en Él, en aquel que se nos ha revelado, para entonces literalmente ya descansar. Hay una parte más adelante en Éxodo que dice, estad quietos y ver mi salvación, ¿no? Que se estén quietos, les digo. Tranquilo. Pero sí, ese paralelismo con el evangelio está increíble. Y curiosamente es algo que nos cuesta trabajo mantener como hombres, nos cuesta trabajo mantener esa pureza del evangelio, ¿no? O al menos a mí me cuesta trabajo y constantemente tengo que estar como corrigiendo mi perspectiva. No se trata de lo que yo puedo hacer, ¿no? Sí, en la vida cristiana hay responsabilidades, se espera una respuesta, hay lugar para la disciplina, soy responsable de mis decisiones. Todo eso es bíblico, tiene un lugar en la vida cristiana, pero no en la salvación. La salvación es del Señor. Sí. Y es algo común que como cristianos medimos la seguridad de nuestra salvación en base a cómo nos sentimos, en base a cómo lo que hacemos, nos estamos comportando, ¿no? Y es un error, ¿no? Es un error. No estoy diciendo con esto que creer en el evangelio no va a tener un impacto en nuestra vida. Claro. Por supuesto que lo debe tener y creo que eso es claro. Pero las salvaciones del Señor, el evangelio hace énfasis en aquel que lo planeó, en aquel que lo cumplió, en aquel que hizo ese depósito de fondos, ¿no? Espirituales derramando su sangre en la cruz, ¿no? Claro, depende de Él. Él murió en la cruz, Él resucitó y de hecho evangelio meditábamos en el hecho de que no es una palabra originalmente asociada con nada religioso ni espiritual, ¿no? Originalmente es una palabra que hace referencia a el edicto, al anuncio de una autoridad, ¿no? Y hazle como quieras, ¿no? Típicamente cuando un rey vencía en batalla frente a un ejército enemigo o cuando un nuevo rey, ¿no?, ascendía al trono, se proclamaba esa buena noticia. O sea, es para que lo sepas, ¿no? Claro. No está a votación, no es vamos a ver, es lo que ya pasó y esto va a afectar tu vida, ¿no? Claro. Eso es brutal. Es muy lindo y decías que pues el amor de Dios no va a eso, ¿no? A fluctuar. Depende de lo que estabas comentando, dependiendo de nosotros cómo estemos, qué hagamos o qué no hagamos.
Y es bonito eso, ¿no? O sea, poder crecer en esa gracia de Dios en la que podamos descansar en que es algo que Dios ya así lo dijo. Y muchas veces es la gran pregunta que tenemos, ¿no? Que ¿por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Y por qué así? ¿Por qué estoy aquí? Y yo no merezco todo esto. Y sí, es verdad, pero pues Dios un día dijo, así va a ser, así como le dijo Moisés, y los voy a sacar de ahí. No importa si fulano, sutano, yo lo conozco y sé que no mereces salir de ahí y sé que tú no mereces estar delante del faraón y hablar y todo eso, ¿no? Pero yo así lo quise y lo voy a hacer porque yo soy poderoso y voy a usarlos y vamos. Pues imagínate, si no, no sería buena noticia, ¿no? Exacto, Claro. sí, sí. O sea, ya Dios dijo que Él lo ha hecho todo, tú solo necesitas confiar en Él. Esas son buenas noticias. Y otro punto de este segundo punto es el tema de este paralelismo con el matrimonio que veíamos, ¿no? O sea, como en el corazón del evangelio, por ahí anoté, está la fidelidad de Dios y no la nuestra. Y lo veíamos este domingo con el caso de Oseas. Está brutal Qué ese fuerte, caso. ¿no? Sí, O sea, realmente el Señor nos recuerda quiénes somos. Y aún así el Señor, la fidelidad no está de nuestra parte, sino de Él. Entonces eso nos lleva a la salvación simplemente y gloriosamente ir hacia Él es de Él, no a nuestra. Exacto, Sí. exacto. Y esa misma, ahora sí que esa misma gracia y esa misma noticia es tan grande y tan buena y tan increíble que nos lleva al segundo punto de que nos confronta, ¿no? O sea, nos confronta con nuestro pecado. O sea, Pero, no, ese ya es el tercer punto. no, estamos en anunciando el evangelio. Ah, no hemos llegado anunciando el evangelio. Sí. El tercero es confrontando nuestra condición. Ajá, el tercero. Digo que nos lleva a ese punto. Ah, el ya, hecho ya. de que el evangelio, Sí, esas sí, buenas claro. noticias, Sí, claro. nos Exacto. hacen caer delante de Dios Sí. con todo esto, pues, viendo nuestra condición. ¿Sabes qué? Estoy lleno de pecado, yo no merezco todo esto. Lo que comentabas de esto que dice Moisés, que es torpe de labios, que no es tanto que hablara mal, sino que tenía labios inmundos, ¿no? Incircuncisos. Ajá, incircuncisos. O sea, sí, que como estos labios que pues no son santos y se equivocan y dicen sandeces muchas veces, van a ir a decir un edicto tuyo y a hablar tus bondades y tu palabra. O sea, ¿quién soy yo para llevar ese mensaje, no? Claro. Ahora es bien profundo lo que Moisés está diciendo, porque ya estamos en el punto 3, ¿verdad? Entonces, Sí. te digo, el Moy aquí es... Que Su tocayo vi dice el balón y Exacto, exacto. El tocayo. Ya ni me acuerdo qué iba a decir, pero qué bendición, bro. Qué bendición para vivir sus vidas. Sí, que es muy profundo lo que, o sea, esta conexión entre labios y corazón, ¿no? Está muy interesante. Ujú. O sea, creo que es la primera vez que aparece este concepto incircunciso de mencionar cualquier otra cosa, ¿no? Exacto. Incircunciso de labios es como... Es raro, pero yo creo que Moisés está entendiendo que hay una conexión entre el corazón y la boca. Y Jesús mismo explicó, ¿no? Que de la abundancia del corazón Abra la boca. habla la boca. Entonces, definitivamente, como decías, Moisés no está argumentando una incapacidad de locución, sino está argumentando una condición en su corazón, ¿no? Y por el contexto, lo más probable es que Moisés esté teniendo problemas para justamente confiar, ¿no? Claro. Para creer estas buenas noticias. Y una vez más, qué bello es ver en la Biblia esta lucha entre la fe y nuestra incapacidad por creer, ¿no? Exacto. O sea, porque al final la fe es un regalo de Dios, ¿no? Y lo que Moisés está haciendo creo yo, es algo muy honesto, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo anunciar este mensaje? Es un mensaje maravilloso, pero honestamente, o sea, soy incircunciso de labios, ¿no? Todavía me cuesta a mí. Me cuesta creerlo, a ¿no? mí creerlo, Qué exacto. loco. Y esa es la obra del Señor en su vida. O sea, porque lo ves, el Señor se revela a Él, le anuncia el Evangelio, o sea, lo que Él va a hacer, y nuestra respuesta, porque muchos se quedan ahí de que, ok, la salvación es del Señor, entonces, pues realmente no tengo que hacer nada y ya lo hizo Él, entonces no pasa nada si no vengo a Él. Pero está completo esto con esta otra etapa de confrontar nuestra condición, de que nos damos cuenta que realmente, oye, ¿cómo puedo yo adorar o hablar de este Dios que se me reveló, que vino y que está haciendo el todo? Entonces, es muy bonito porque si por algún motivo hemos recibido la salvación y no estamos reconociendo o estamos
en contra o resistiendo a esta confrontación que el Señor hace de nuestra condición, pues obviamente estamos ahí sin avanzar, porque aquí a la luz de la palabra vemos claramente que es lo que sigue. O sea, el Señor empieza a transformarnos, ¿no? Exacto. Y lo interesante es que Dios no estaba explícitamente confrontando a Moisés. Eso es algo bello, porque no es que Dios se la pasa como, mira cómo estás, ¿ya viste? ¿No? Exacto. Simplemente a través de esta relación con Él, Dios nos va llevando de un modo bien sabio y bien relacional a darnos cuenta de nuestra propia condición, ¿verdad? No sé si tiene sentido, pero tenemos un Dios muy paciente y muy misericordioso, ¿no? Sí. Y no es su intención. O sea, imagínate si Dios solo se comunicara con nosotros para decirnos lo que está mal con nosotros. No, bro, pues, o sea, no acabamos, bro. Simplemente, ¿no? Pero me encanta cómo a través de esta relación Dios, pues eso. Sus misericordias nos guían a la arrepentimiento. Perdón, pero soy torpe de labios. No, sí. Hiciste una referencia al Salmo 51, ¿no? Y en el verso 10 dice, ¿no? Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y es esa necesidad, ¿no? Que veía Moisés de necesito ser transformado en mi corazón para poder anunciar, ¿no? Este mensaje tan maravilloso. Y me gusta eso que decías, que muchas veces batallamos en como, pues sí, creer todas estas buenas noticias que Dios nos da acerca de, pues sí, no solo de nuestra salvación, sino en nuestro caminar diario. Y a veces dices, ¿cómo le voy a hablar a esta persona, Señor, que tú me estás a lo mejor poniendo que hable algo? Y yo también necesito esto, y yo también necesito creerlo. Yo también tengo la misma necesidad en el corazón, y inclusive hasta a lo mejor más que esta persona, y tengo que hacerlo. Y eso es como, pues, lo que le está pasando a Moisés, y yendo a Dios ¿sabes qué? Necesito ser transformado en mi corazón, necesito creerlo, necesito ser fortalecido, claro, para yo poder hacerlo congruentemente. Sí, porque ahí también en el 51, en el 12, ahí me gusta ese énfasis que hicimos de... El 13. Entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. O sea, entonces, ¿no? Claro. Pues sí, claro, es como, o sea, tienes dos asmáticos, ¿no? Exacto. Y un asmático ha probado algo que está aliviando su condición, ¿no? Exacto. Pues él puede ayudar a la otra persona. Y ¿Se entiende? Entonces, ajá. Y entonces, ¿no? Cuando el tratamiento funciona, ¿no? Pues claro. Eso nos lleva al punto 4. Sí, de hecho. De hecho, ¿no? Exacto. El punto 4 es a través de las personas. Dios responde enviando personas reales, ¿verdad? Eso está loco. Yo siempre, la verdad, siempre había pensado de que ¿qué onda con esta genealogía ahí? O sea, sí, como la pusieron porque... Como que desentona, ¿verdad? Sí. Y creo que ya lo hemos mencionado, pero cuando tú estás leyendo en la Biblia algo y de pronto pareciera que algo está fuera de lugar, ese algo es súper clave. Súper. Entre más fuera de lugar parece, es porque es más importante, ¿no? Es muy curioso lo que comentabas de que las preguntas que te hiciste fueron la respuesta, ¿no? Y es que es verdad, o sea, lo primero que lees es como, ¿y eso qué? Sí, y eso es la respuesta. Sí, exacto. Yo anoté en mi cuaderno, ¿qué hace esta sección aquí? Parece que desentona.
¿qué hacen estas personas aquí? Esas fueron mis preguntas. Y te estabas viendo en un espejo. Y después, exacto, y después se volvieron la respuesta. ¿Qué hacen estas personas aquí? ¿No? Es que toda la clave es esto. Estos son, o sea, esta raza que conocemos de dónde viene. O sea, no. Estos vatos de ahí de Puerta Hierro para abajo. Qué cañón, ¿no? Es que el énfasis, o sea, yo sé que a veces peco de imaginación salvaje, pero yo me imagino a Moisés sonriendo mientras escribe esto y el énfasis es muy marcado, ¿no? Les voy a contar de dónde vengo. Exacto. Estos vatos. La realeza de mi familia, ahí les va. ¿No? Sí, bro. ¿Se acuerdan de un vato del Salvador, uno de Tasco, uno de Oaxaca? No, Ese vato que andaba ahí es que el Señor quiere usar. Qué loco. Esos fueron amados por Dios, esos fueron rescatados. Sí, y eso le da mucho énfasis a Dios, porque después esta onda de que se fue permeando después en el pueblo judío de nuestro padre Abraham y Moisés es mayor que no sé qué. Sí. Aquí está Moisés diciendo, bro, yo vengo igual que tú. Simplemente el Señor Qué hermoso. es el que hizo todo y no yo. O No sea, le hables de usted, bro. Qué hermoso es. No, perdón. Ok. Pues sí. por medio, Nos respetamos mucho. Exacto. Yo no digo, hacía mucho calor el domingo. La verdad vi al 80% de las personas como noqueadas y a mí este punto en particular, yo lo comentaba con mi esposa en la semana y cada vez que lo platicábamos terminábamos llorando. O sea, es que es increíble. Es increíble que Dios nos haya tomado en cuenta. Sí. Para tener una relación con Él, incluso para usarnos, ¿no? Es una locura, bro. Es una locura. Y yo recordaba Efesios 4:8 que dice acerca de Jesús, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, ¿no? Y como cada persona que el Señor rescata, no solo es un trofeo a su gracia, sino es un regalo a la humanidad. Cada persona que pasa de tinieblas a luz, cada persona que el Señor rescata, se vuelve un regalo, ¿no? Exacto. O sea, si tú eres casado, te vuelves un regalo para tu esposa. Qué increíble. Para tus hijos, ¿no? Para tus familiares, tus vecinos. Ese es el punto. Dios no solo quiso regalarte salvación, sino enviarte como un regalo para que otros conozcan la salvación también. Sí, y esto que me impactó muchísimo de que nosotros somos la respuesta, muy probablemente a estas, no sé, preguntas que nos hacemos de quién podrá ayudar a esas personas, quién rescatará a estos, quién irá. Señor, ¿dónde estás? ¿No? Sí. Y de pronto llega un cristiano, simplemente está ahí. Sí. Un abrazo, una oración, recursos a lo mejor, ¿no? Sí. Servicio, compañía, no sé. Perdóname, te interrumpí. No. Pues, sí, te interrumpí, bro. Perdóname. No, que es increíble. Pues que podamos, ahora sí que podamos creerle a Dios que Él pues quiere usarnos, pues, ¿no? O sea, y que, o sea, aunque podamos ver un chorro de incapacidades y de cosas que no se acomodan al estándar que nosotros quisiéramos, no le voy a servir al Señor cuando sea de cierta forma o cuando tenga cierto conocimiento o cuando así. Pues vemos en la Biblia que no es así. O sea, Dios, como decías, o sea, al que compra, al que rescata, pues lo hace útil no porque Él sea útil, sino porque Dios puede ser útil en él, ¿no? Y puede ser utilizado en bendecir a otras personas. Y eso se me hace algo que sí me confronta y me reta a tenerlo en mente, ¿no? Y no caer en el otro extremo de que no puedo, así como soy, no puedo ser usado y todo. Porque puedo estarme viendo a mí y tengo muchas razones por las que yo puedo decir yo no puedo ser usado por Dios, ¿no? Claro. Pero el hecho de creerle a Dios y caminar en esa fe y decirle, Señor, aquí estoy, ¿no? Si en algo te soy útil, pues voy, ¿no? Y eso se me hace muy, muy increíble y algo que me habló a Dios a mí personalmente.
Pues sí. Wow. David, Sí, un pues comentario final. Yo también creo que en esta parte, como iglesia, como cristianos, en lo personal, se vuelve algo, pues sí, un como verbo, ¿no? O sea, algo que el Señor hace. Y muchas veces, por ejemplo, lo hemos estado viendo con mi esposita. El Señor ha estado tratando esto con nosotros, de compartir nuestra fe con otros. Y muchas veces tenemos nuestra lista de oración de personas de que, oye, estoy orando por este brother, estoy orando por esta chica, que el Señor se revele. Y el Señor nos ha llevado a hablar con gente y es como que ahí está, qué chido, qué bonito que tengas. Yo tenía un plan para esa persona y te voy a usar a ti. Estás que dentro tú lo del plan. conoces. Qué Ajá, chido. como que estamos esperando, no, a ver, ojalá que alguien llegue, ¿no? O sea, bien loco, como, no sé, alguien tiene hambre, eres panadero y estás haciendo pan y ojalá que alguien le provea pan a esta persona. Ahí está, ¿no? Qué loco. Entonces el Señor de verdad, y no lo digo desde lo aspiracional o desde parece que va a ser así, lo digo desde que esta semana hemos tenido pláticas con personas por las que hemos estado orando, que eran literalmente, por ahí dicen, la lista de los imposibles. Wow. Y ver lo que Dios hace. Pero, o sea, mi esposita compartió una historia por ahí en tus redes y una chica por la que había estado orando le empezó a preguntar y casi creo que explícame de qué estás hablando, explícame esto, yo quiero conocer, quiero entender esto. O sea, Wow. es como que ahí está el Señor usándonos. Entonces, ¿cuánto tiempo íbamos orando? Y qué bonito. Y el Señor puso este momento. Entonces, pues sí, nos lleva a ser sensibles a lo que el Señor está haciendo en la vida de otros. Y no esperar como que no, o sea, aquí está claro, no es nuestra obra, no es nuestro mensaje, no lo estamos llevando nosotros, no es Moisés. Moisés era de labios incircuncisos, precisamente. Pero entonces ¿Oíste? ¿Oíste? ¿Oíste, Moy? Todo mal. Entonces, qué bonito saber que Claro. la respuesta es también la pregunta que tenía Moisés antes, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Quién eres? Eres un instrumento en mi mano. O sea, eres alguien porque aquí yo voy a usar. No eres tú. Ok, tú no eres. No necesitas. Tú eres este vato que viene de esta genealogía que es súper común. Es como la vara de Moisés, ¿no? Exacto. Exacto. O sea, eso que pues es una Eso vara. Pero es lo que está en tu mano, ¿no? Suéltala, déjala y vas a ver lo que yo hago con eso. Qué loco. Sí, eso es. Y se puede ver también en el contexto como probablemente no sea algo cómodo, ¿no? Y Moisés no estaba como a lo mejor, ¿no? En el lugar más cómodo que quería. Y todo esto lo hacía hacerse preguntas y yo creo que era un reto cada vez que tenía que ir a Faraón y presentarse y hablar con él y todo. Pero me encanta cómo la Biblia nos pone así como de frente con alguien tan parecido a nosotros. Y en el día a día creo Hasta que... de nombre, bro. Hasta en el nombre. En el día a día pues nos pasan cosas muy similares. O sea, Dios te Exacto. puede poner personas que no va a ser cómodo que vayas. Claro. Pero así, o sea, viéndolo desde esta perspectiva en el que Moisés pudo ver esa necesidad y aparte decir, Señor, pues o sea, pues yo voy a ir no tanto... Pues porque yo tenga el potencial de hacer las cosas, Exacto. sino confiando en que si tú lo has pedido, si tú vas a ir conmigo, si tú me has dado respuesta a esto y yo soy la respuesta a esto, pues tú vas a estar ahí, ¿no? O sea, y tratar de confiar. Yo sé que, bueno, en lo personal hay momentos que me ha tocado que es difícil confiar, ¿no? De que Dios es quien lo va a hacer, que no soy Claro. yo y todo, pero al final... Pues cuando lo haces, cuando vas, te das cuenta que simplemente es Él, ¿no? No eres tú. Ahora, yo solo para concluir y antes de que se me olvide, el concepto más básico y más esencial de la fe cristiana es el hecho de que Dios se hizo como nosotros, ¿no? Entonces, incluso Dios mismo, no sé si espero poder explicarlo bien, pero incluso Dios mismo vino como persona. Sí. ¿Se entiende? Exacto, sí. O sea, ese es el método de Dios para responder al quebranto, al dolor y a la necesidad de este mundo, ¿no? Pudo haber enviado ángeles, pudo haberse manifestado holográficamente, no sé, ¿sabes? claro. Pero en el clímax de la fe cristiana, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos, ¿no? Vimos su gloria. Exacto. Y
espero que se entienda lo que estoy diciendo, pero por supuesto no estoy diciendo que Jesús necesitó encarnarse otra vez. Claro. Se hizo carne una vez, murió, resucitó y es Cristo, es Dios encarnado para siempre. Pero en un sentido, los creyentes somos encarnaciones de Jesús, claro. Somos su cuerpo. La Biblia lo habla en esos términos, ¿no? Sí. Entonces, bueno, solo para terminar animando a cada semilloso que nos escucha, a cada creyente que nos escucha, tenemos el privilegio y la responsabilidad y el honor de representar a Cristo en donde estamos, allí en donde estamos, ¿no? Sí. Y animarte a eso, animarte a venir al Señor, seguir siendo transformado por Él y ser un reflejo, ¿no? Ser un reflejo de nuestro Salvador en este mundo caído. Eso. Pues bien, gracias por acompañarnos, mis queridos roomies. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego, David. Nos vemos. Y me quedo con esto. No se pone una luz debajo de la mesa, ¿no? Y hemos sido llenos de la luz de Cristo. No es para esconderla, sino para ponerla de manifiesto e invitar a otros a como decías, lo del asmático, ¿no? Ahí estamos. Esa es la respuesta a todo lo que nuestras dudas. Y pues los invito a eso, a que reflexionemos en confiar en el Señor y predicar su palabra. Mi querido Moy. Nada, pues me anima mucho este pasaje y creo que lo mejor que podemos hacer es no quedarnos con él en nuestra mente, sino llevarlo y caminarlo. Esta semana busca oportunidades en donde estés y solo abre tu boca, ora por la persona, recuerda el evangelio, ve la necesidad y en qué forma podemos pues ayudarle en su necesidad más básica, ¿no? O sea, hay muchas necesidades, pero a lo que más nos lleva el Señor es a esa necesidad que todos tenemos de Él. Y pues solo te animo me animo y te animo a que abramos nuestra boca. Animo. Sí, nos animemos a que abramos nuestra boca esta semana y que veamos las maravillas del Señor. Eso. Pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Bye. Saludos.